tienes tu servidor de Jellyfin funcionando en tu Raspberry o servidor, o quizás Plex, estás súper contento porque tienes una experiencia muy similar a la que tienes con Netflix, HBO. Ya no tienes que ir a tu armario a coger ese DVD, ese Blu-ray, porque lo has ripeado y lo tienes accesible a través de tu servidor. Pero una vez que indexas toda esa biblioteca que has dejado dentro de una carpeta, has dejado todos los archivos ya ripeados dentro de una carpeta donde tienes tus películas, por ejemplo, te das cuenta de que quizás porque hay títulos similares o quizás porque hay incluso remakes, pienso en películas como, por ejemplo, me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, Robocop, hace poco un remake y quizás tú tengas el clásico. Claro, cuando indexas tu biblioteca a través de Plex o Jellyfin te das cuenta de que la portada no corresponde y la metadata, todo el contenido de esa película no corresponde con el clásico de Robocop, sino que corresponde con el nuevo remake. De manera que no sabes qué hacer. Al final dices, bueno, pues no sé, sé que gracias a Plex y Jellyfin puedo cambiar la portada, pero me gustaría que de un inicio saliera bien todo el contenido. Bueno, hoy os vengo a hablar de una aplicación que publiqué en el blog de YouGeek donde os explicaba cómo instalar Tiny Media Manager. Llegué a este software, sé que hay otros parecidos, como Filebot, por ejemplo, pero bueno, llegué a este software que también lo había probado hace mucho tiempo, comentando con Carlos del blog de Lázaro, porque, como sabéis, también Óscar en Twitter me comentaba que tenía problemas porque su Jellyfin, y aquí hay que dar un punto positivo, un medio punto positivo más a Plex, porque Plex, como servidor multimedia, evidentemente tiene más trayectoria, está más avanzado a día de hoy que Jellyfin en este aspecto, pues no indexa tan correctamente y a veces, no es que de errores, sino que a veces no descarga las portadas de determinadas películas. De manera que le tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarle con una aplicación de este tipo. A Plex sucede exactamente lo mismo. No penséis que por ser Plex todo lo indexa correctamente, sino que también le tenemos que ayudar. Al final tienes que renombrar esos archivos que has ripeado con un nombre correcto para que el servidor entienda que verdaderamente es esa película. Esto es una de las opciones, ¿vale? O sea, renombrar correctamente el nombre. En Jellyfin, si renombras correctamente el nombre, tienes muchas probabilidades de éxito, de que esa portada y toda esa metadata que va adjunta a la película, como la sinapsis y demás, pues se descargue correctamente. Pero de todas maneras, quizás tu objetivo sea, ya que estás puesto, pues oye, evitar ese duro trabajo. En este caso sí que gana la partida de Jellyfin y es el indexar toda tu biblioteca. Plex, por ejemplo, a la hora de indexar todo el contenido de tu biblioteca es mucho más pesado. Va escaneando, va rescaneando, va adquiriendo de sus fuentes a través de páginas que está todo el contenido de esas películas y va adquiriendo toda esa información para descargarla en tu servidor y hacerla accesible. Y en este caso Jellyfin es mucho más rápido, pero también estamos utilizando un trabajo que quizás lo podemos evitar y hacerlo nosotros de salida, entre comillas, de forma manual y, bueno, renombrar y bajar todas esas portadas correctamente para que aparezcan perfectamente bien en nuestro servidor. Como os decía, una aplicación como Tiny Media Manager es una aplicación que funciona fantásticamente bien. Os explico en el blog de YouGeek cómo instalarlo. Es muy sencillo, tanto sea a través de Linux. Bueno, yo explico de Linux, pero podemos hacerlo también en Windows y en Mac. Podemos descargar en Windows y en Mac, en principio es un archivo ejecutable. Imagino que en Mac también, no lo he comprobado, pero en Windows, pues bueno, será un archivo .exe, sencillo. Lo instalamos y ya lo tenemos funcionando. En Linux de salida, pues quizás asuste un poco más, porque claro, cuando lo descargas ves una cantidad de archivos y en realidad es muy sencillo. En el blog lo explico, simplemente es descomprimir ese archivo que descargamos para Linux en una carpeta y hay un archivo ejecutable que es tinymediamanager.sh. Vale, es un script. Lo ejecutamos y de forma automática se nos abrirá, si tiene permisos de ejecución, que en este caso por defecto sí que los tiene, se nos abrirá la interfaz de esta aplicación. Esta aplicación corre con Java, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos instalado Java, pues tenemos que instalarlo para que funcione, ¿de acuerdo? De manera que es una aplicación que, bueno, yo la he estado utilizando en mi portátil y funciona bien, pero en teoría tiene que consumir recursos, ¿vale? Porque si está en Java, pues bueno, ahí está. Pero bueno, que funciona fantásticamente bien. Al final es un servicio o una aplicación que vamos a ejecutar para indexar nuestra biblioteca y una vez hecho, pues ya está, ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? No lo vamos a volver a ejecutar. Lo que vamos a facilitar, como os decía, es ese trabajo, ese duro trabajo que tiene que hacer tanto Plex o Jellyfin, pues lo vamos a dar hecho a nuestro servidor multimedia de manera que no va a tener que descargar ni las portadas. Gracias a que el título es correcto, pues va a reconocer perfectamente bien
de qué película estamos hablando y a ti te lo va a mostrar todo perfecto, ¿de acuerdo? Es una aplicación muy poco intuitiva, ¿de acuerdo? Es poco amigable. La verdad es que si no tienes una guía por dónde empezar, lo vas a pasar mal porque al menos yo la probé hace mucho tiempo, la estuve utilizando, pero ahora de segundas, o sea, evité este paso, ¿de acuerdo? O sea, yo instalé la aplicación como haríais vosotros mismos y me puse a ver cómo funcionaba y es que no me aclaraba, ¿no? Y entonces tuve que recurrir a un blog magnífico y a un canal de YouTube espectacular, que es el canal de YouTube de Majosan, del blog de Naseros. Buenísimo, o sea, hay un tutorial donde él explica el paso a paso cómo hacer esto, o sea, apuntar hacia la carpeta donde tienes todas esas películas multimedias o series y poder tanto descargar todas estas imágenes y toda la metadata de esta película, por ejemplo, y posteriormente renombrarlo, y te lo explica paso a paso. De salida no os asustéis porque la versión que aparece en este vídeo es una versión antigua, quizás lo veis un poco diferente, pero al final las opciones son las mismas, o sea, están en el mismo lugar ubicados, o sea, no vais a tener pérdida, ¿de acuerdo? O sea, si veis el vídeo, además es Majosa, es que lo explica muy muy bien, y tal como hace con todos los vídeos, la verdad es que hace un grandísimo trabajo. Desde aquí os lo recomiendo, si no lo conocéis, estáis tardando ya en ir a su canal de YouTube y al blog de Naseros. En el propio post del blog de YouGeek, tanto he puesto el vídeo enlazado con su canal y también una referencia hacia su blog para que lo visitéis y veáis todo el contenido, porque ya os digo, habla de muchas cosas, tanto de NAS y cosas así en general, y bueno, está muy bien, os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues él explica eso, el paso a paso, ¿no? El paso son 2 pasos, ¿de acuerdo? Primero, lo que hacemos es, gracias a esa carpeta, digamos, en la carpeta donde están todas las películas, por ejemplo, seleccionamos los archivos a los cuales queremos descargar esa metadata de esa película, portada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se te abre una ventana y te aparece una serie de sugerencias. Esta aplicación también se nutre, ¿vale?, de todas estas páginas donde está toda esta metadata accesible de películas multimedia, tanto películas como series, etcétera, ¿vale? Entonces te muestra una serie de sugerencias en función del título del archivo que tú le hayas puesto y bueno, pues a partir de aquí tú seleccionas cuál es el correcto, ¿de acuerdo? En este primer paso lo que hace es descargar pues tanto la metadata como las imágenes. Si tienes, por ejemplo, una serie, pues de cada episodio baja una imagen de cada episodio, que luego es lo que te aparecerá en tu servidor multimedia. Y bueno, pues ya lo tienes ahí todo descargado. Claro, de salida, si lo haces, por ejemplo, con el caso de las películas, pues tendréis si teníais 10 películas en MKV, pues aparecerán esas 10 películas mezclado con un montón de imágenes de las 10 películas, con toda la información, ¿no? Muchos archivos ahí que al final no ves absolutamente nada. Luego está el segundo paso, ¿no? Que dices, bueno, pues vale, he descargado todo esto está bien, funciona, pero bueno, que vamos a hacerlo un poco más ordenado. Y es el renombrar tanto los archivos, así como crear una carpeta por cada película y meter dentro todas esas imágenes y todo el contenido que hemos descargado gracias a Tiny Media Manager. Y bueno, pues ahí Majosan en su vídeo lo explica perfectamente bien y bueno, veréis cómo se hace, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Se descarga pues toda esa... te crea las carpetas y bueno, dentro de cada carpeta está su película con todo ese contenido. Hasta aquí muy bien, es una aplicación de escritorio, funciona fantásticamente bien, ya os lo digo, podemos instalarlo de esta manera. Pero muchos de vosotros también me diréis, bueno, luego está la segunda parte, ¿de acuerdo? Y dices, vale, hasta aquí es una aplicación de escritorio magnífica, funciona fantásticamente bien, pero bueno, yo tengo todo mi contenido en mi NAS, lo tengo en mi servidor. Me estás diciendo que, vamos a suponer, ¿no? Tengo 3 terabytes de contenido multimedia y ahora me lo tengo que descargar al portátil para hacer todo este proceso. Pues no. La verdad es que hay un método más sencillo y es que también gracias, y esto está en la segunda parte del post del blog de YouGeek, donde os lo explico también, gracias a Romancin, que es un usuario conocido aquí en Telegram también, bueno, pues él nos ha creado un contenedor, un Docker, que funciona fantásticamente bien y lo que hace es meter dentro de un servidor web, por así decirlo, ¿vale? El servicio lo crea como un servicio web. Tiny Media Manager lo mete dentro de ese contenedor y dentro de un servicio web, ¿de acuerdo? De manera que a través, si por ejemplo en nuestro servidor montamos este contenedor, podemos acceder desde cualquier dispositivo que esté en nuestra red local o fuera de nuestra red local, si utilizamos VPN, por ejemplo, acceder a Tiny Media Manager que está físicamente está instalado, por ejemplo, en nuestro servidor, que es donde está nuestro contenido multimedia. De manera que yo puedo estar en el comedor con mi portátil, pues renombrando películas con Tiny Media Manager, gracias a ese contenedor que está en mi servidor, que es donde está todo el contenido multimedia.
De manera que, como os digo, pues no tienes que ponértelo en tu portátil, no tienes que utilizar descargar todo el contenido multimedia para renombrarlo en tu portátil y posteriormente volverlo a enviar a tu servidor, sino que desde tu propio servidor puedes utilizar Tiny Media Manager. También para aquellos que una vez se descargan ese archivo comprimido donde está todo el contenido, todos los archivos ejecutables para Linux, me dirán, uy, esto de instalar Java, pues como que no. Y bueno, pues mira, también en tu portátil puedes instalarte este contenedor, que además lo está manteniendo está muy actualizado. De hecho, lo instalé, lo probé, y bueno, me parece que a los 3 días ya lo estaba actualizando. Quiero decir que no es un contenedor que está en desuso, que si lo estuviera y funciona, pues tampoco pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es esto, renombrar películas, series. En principio, bueno, tampoco sería del todo importante, pero aún así él mantiene el contenedor y está al día, está totalmente actualizado. De manera que ya os digo, en este caso, por ejemplo, tal como lo explica él, pues a través del puerto 5800 te conectas a tu servidor, se te abre una página web donde está Tiny Media Manager y a partir de aquí pues puedes hacer todo este trabajo, ¿de acuerdo? A distancia, de manera que está genial. Por una parte tenemos la aplicación para escritorio, por otra parte tenemos el servicio, por así decirlo, ¿no?, de la aplicación, gracias a este contenedor que ha creado Roman-Theme. Así que no me extiendo mucho más, simplemente quería daros a conocer a aquellos que no conozcáis esta aplicación, ver que funciona fantásticamente bien. Ya os he comentado que hay algunas que otras alternativas y bueno, os recomiendo pues eso, visitar el blog de YouGeek donde os explico el paso a paso de la instalación y bueno, por último, como os decía, ir al canal de Majosan, de Naseros, donde os va a explicar el paso a paso y veréis que es muy sencillo su uso una vez que sabéis cómo funciona, porque ya os digo, de salida no es tan sencillo. Así que no me extiendo mucho más. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.